Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Luis Almeida. Vamos a empezar con la explicación del tema que nos ocupa hoy, que es el desarrollo dinámico con bases de datos utilizando Dreamweaver CS4. Antes de comenzar voy a explicar que, digamos que previamente a empezar a utilizar Dreamweaver CS4 es importantísimo tener instalado dentro de nuestro ordenador una serie de aplicaciones previas a la instalación del Dreamweaver CS4. De lo contrario sería imposible trabajar tal y como os voy a enseñar, ¿vale? Esas aplicaciones son las que aparecen aquí: Apache, MySQL y PHP. ¿Qué herramientas necesitamos? Lo primero de todo, tal como veis en la pantalla, necesitamos una combinación de utilidades instaladas previamente en nuestra máquina, conocidas como paquete de software o aplicaciones. En este paquete de software, que hay que recalcar que es de código abierto y que funciona, por supuesto, en múltiples plataformas, tenemos que instalar principalmente tres aplicaciones: un servidor web o servidor HTTP. El nombre de ese servidor en este caso es Apache. Hay muchos servidores distintos, pero el que nos interesa instalar para esta explicación es el Apache. Después, un servidor de base de datos. El que vamos a utilizar para este ejemplo es el servidor MySQL, y un servidor de aplicaciones de PHP. Todo esto puede sonar relativamente complejo, ¿no? El por qué necesitamos tanto y el simplemente hecho de decir vamos a instalar un servidor en nuestra máquina, que no es un programa normal, sino que tiene que hacer que nuestra máquina se transforme en un servidor web, a mucha gente le echa para atrás. Y de hecho mucha gente ha dejado de aprender cómo desarrollar bases de datos en Internet precisamente por esto, porque se atascaban en este primer punto, es decir, cómo instalar toda esa serie de aplicaciones. No os preocupéis, porque más adelante os voy a enseñar cómo hacerlo de forma súper fácil, sencilla y literalmente en menos de 5 minutos. Vamos a ver un poco por encima, comentar las aplicaciones que necesitamos. En primer lugar, en un servidor Apache. Hay que decir que es de código abierto, libre de licencias, en la mayoría de los casos, soportado por los sistemas operativos más comunes, y lo más importante, es un servidor web. Hoy en día es el más popular de Internet, el que más se utiliza, ¿vale? Y tenemos más información en http:// y aquí, si no lo leéis bien, os lo digo yo: httpd.apache.org. ¿De acuerdo? Más cosas. El servidor MySQL, igualmente de código abierto, o lo que se conoce como open source. Detrás del MySQL existe una comunidad abierta de libre edición, es decir, que literalmente pueden editar y mejorar el código, lo cual provoca que miles de desarrolladores compartan código y por tanto mejoren la funcionalidad del programa. Como dato, desarrollado por Sun Microsystems, y más información tenéis en www.mysql.com. Es importante estas direcciones que os estoy dando, que por favor, si no las conocéis, las anotéis, porque son las direcciones oficiales de cada uno de los programas o software que vais a necesitar para poder seguir la explicación. Es decir, dentro de esa página, de cada una de las páginas que os estoy dando, están los programas, tanto si tenéis Windows como Mac, que os vais a tener que bajar para poder funcionar a la hora de diseñar vuestras propias bases de datos directamente con Dreamweaver. Sigamos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el servidor de PHP, ¿no? Que igualmente de código abierto, sin cargo por licencias, igualmente es multiplataforma, multisistema o cross operating system, lo que significa que podemos utilizarlo en las diferentes plataformas de sistemas operativos que hoy en día son las más utilizadas, ¿no? Linux, Mac, Windows. Y por último, importante, anotaros también esta dirección. Tenemos toda la información oficial de PHP en http:// www.php.net.